Acompáñanos en la enseñanza del día de hoy. Papel y lápiz y un espíritu enseñable, porque el que no escribe y lee, se le olvida, se le olvida. Y los quiero invitar a que juntos podamos hacer un estudio muy breve de la parábola enseñada por Yeshua, la parábola del hijo pródigo, que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versos 11 al 32. Aquí, mis amados hermanos, en esta parábola, nuestro amado Yeshua tiene un principio fundamental. Recordemos que él le dijo a Zaqueo cuando estaba en Jericó, ¿recuerdan? Dijo, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo pueden encontrar allí en Lucas 19:10. Y entonces, mis amados hermanos, queriendo leer la Biblia en su contexto, viendo lo que está escrito y entendiendo desde ya que lo que se había perdido son justamente las ovejas perdidas de la casa de Israel. Claramente lo dice la Escritura. Recordemos que el reino de Israel había sufrido su división y las 10 tribus del norte fueron dispersadas por todo el mundo como consecuencia de su pecado y de su desobediencia. Entonces nos encontramos con Lucas 15, donde encontramos tres parábolas, ¿cierto? Que hablan de algo muy similar. Hablan de el pastor que encuentra a su oveja perdida. Vemos el relato de la mujer que encuentra la dracma perdida y nos encontramos con el padre gozoso, ¿cierto? Cuyo hijo regresa a casa. Justamente esta última parábola, la del hijo que regresa a casa, es la más extensa, pero también es la más rica en elementos necesarios para comprender lo que nuestro amado Yeshua estaba enseñando en ese momento y que es profético para nosotros el día de hoy. Por eso vamos a ir a las profundidades de la parábola. Vamos a ver cuáles son los elementos de cada sección para que tú y yo resultemos bendecidos el día de hoy. Lucas 15 considera, ya sabemos, tres parábolas, ¿cierto? Dadas por nuestro amado Yeshua. Y la audiencia de estas tres parábolas son dos grupos distintos, pero con actitudes distintas frente a nuestro amado Señor. En primer lugar tenemos el grupo de los publicanos y los pecadores, que se acercaron a oírle, como dice el verso 1, con una actitud muy receptiva, una actitud mansa y humilde. Pero también estaba este segundo grupo, el grupo de los fariseos y escribas, que en cambio estaban murmurando y criticaban a Yeshua porque él recibía y comía con pecadores. Y este segundo grupo entonces tiene una actitud distinta porque estaban actuando, criticando, ¿cierto? Y juzgando lo que veían con sus propios ojos, pero sin entender lo profundo de todo lo que aquello que estaban viendo tenía como significado. Y eso entonces es lo que yo quiero que vayamos a buscar tú y yo el día de hoy, porque esto nos va a mostrar, mis amados hermanos, una gran verdad, el inicio del cumplimiento profético de la promesa del Padre, en ti y en mí, hasta el día de hoy entre nosotros, la promesa de restauración del pueblo de Israel en vivo y en directo. Y estamos siendo protagonistas entonces el día de hoy de cómo la voluntad de Adonai se está cumpliendo. Vamos entonces, mis amados hermanos, a ver lo que Lucas 15, capítulo 15, verso 11, tiene para nosotros el día de hoy. El relato, en los versos 11 y 12, comienza señalando que un hombre tenía dos hijos. Tenía dos hijos, un hijo mayor y un hijo menor. Y un día, el menor de ellos pidió a su padre la parte que le correspondía en las posesiones, y el padre, como respuesta, dividió la propiedad entre ellos. Si buscamos interpretar la escritura y la conectamos con un relato que nos habla de cosas similares, podemos encontrar elementos bastante interesantes, porque el hijo menor pidió su parte en las posesiones, ¿cierto? Y esto es muy extraño. Ya me imagino yo el rostro de la audiencia cuando oían estas palabras. Porque fíjate que el hijo menor estaba exigiendo a su padre su parte en las posesiones, su parte en la hacienda, sin que aún el hijo menor tenga derecho legal a la herencia porque su padre aún estaba vivo. Y esta solicitud que fue acogida, ¿cierto? Fue respondida en términos
positivos por su padre, produjo un problema familiar y tú te estarás preguntando, bueno, ¿cuál fue el gran problema familiar? Es que el padre al acceder a la petición del hijo menor estaba disminuyendo la porción del patrimonio familiar, pero también estaba disminuyendo la porción doble que le corresponde al primogénito en la herencia. No te olvides que Devarim, capítulo 21, verso 17, dice, primogénito para darle el doble de lo que corresponde a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Todo lo cual podría explicar por qué el hijo mayor estaba furioso cuando el hijo menor regresó a casa. Iban a tener que dividir el patrimonio nuevamente. Y pasa que la parte del patrimonio más importante para las personas, en ese entonces y también el día de hoy, estaba conformado por la tierra, porque la tierra permite el cultivo, permite la siembra, la cosecha, permite la crianza de animales y permite la supervivencia de las familias. Es cierto, pero no todo el mundo en ese entonces y el día de hoy tiene tierras, ¿cierto? Sino solo las personas más acaudaladas, las personas de una mejor posición social, de mejor renombre o de un mayor honor. Pero llama la atención que si bien el hijo menor pidió su parte en las posesiones, el padre dividió la propiedad entre ambos, entre el hijo mayor y el hijo menor. Pero ¿qué es lo que le entregó el padre al hijo menor? Aquí la palabra clave es la palabra griega, bios, que fue traducida como propiedad en el español, pero que tiene un significado mucho más amplio que propiedad, porque se refiere a todas las posesiones que conforman el sustento de vida de una familia. Eso fue entonces lo que el padre dividió entre sus hijos. Le entregó al hijo menor todo lo necesario para su subsistencia. Y continúa, a mis amados hermanos, diciendo aquí el relato, en el verso 13, que el hijo menor tan pronto como pudo convertir su parte en dinero, el hijo menor, como lo ven aquí en pantalla, se fue a un país lejano, donde derrochó su dinero viviendo una vida atolondrada. ¿Se imaginan cuán grande despilfarro estaba cometiendo el hijo menor allí? La palabra griega que quiero mostrarles y que nos demuestra un poco el significado es la palabra apodemeo, que quiere decir que el hijo menor se hizo extranjero en un país lejano. No solamente se fue, mis amados hermanos, sino que se hizo extranjero, ¿sí? Para desperdiciar lo que había recibido, menospreciando y detestando el sustento de vida, y con ello, de paso, también menospreció la autoridad del padre sobre su vida. Qué triste momento. Esta parte del relato demuestra que el hijo menor tenía un plan de acción que había sido premeditado, ¿cierto? Había caído desde entonces dentro de un proyecto de menosprecio hacia su padre y hacia las posesiones. Pero, ¿por qué se fue a un país lejano? Y es que la respuesta es que el hijo menor lo hizo para estar en lo oculto, para no ser descubierto en sus fechorías, para cometer toda clase de delitos, pecados, cometer maldades y perversidades sin que nadie lo moleste. Justamente irse a un país lejano demuestra entonces que el hijo menor lo hizo para vivir conforme a las costumbres de las naciones, para adorar dioses ajenos, cometer toda clase de prácticas paganas, idolátricas, buscando tal vez otros dioses que satisfagan, ¿cierto?, el deseo que tenía el hijo menor de vivir conforme a reglas distintas que tenía la casa del padre. Muy importantes las reglas en casa, mis amados hermanos. Si buscamos interpretar la escritura, conectando el relato con otros pasajes de la escritura, podemos ver, por ejemplo, que la antítesis de la conducta del hijo menor la encontramos en Daniel. Si bien Daniel, cierto, fue en cautiverio a Babilonia, Daniel decidió, dice la palabra, no contaminarse con la comida del rey, demostrando una obediencia a toda prueba. Sin embargo, el hijo menor, aquí en este relato, hace totalmente lo opuesto. Pero fíjense que la palabra continúa diciendo que después que lo había gastado todo, se levantó una hambruna severa en todo el país y el hijo menor comenzó a pasar necesidad. La palabra griega que quiero compartir contigo aquí es la palabra justereo, que se tradujo como necesidad, pero que significa también estar destituido. Entonces podemos entender que el hijo menor, una vez que malgastó todo, se encontraba destituido de toda clase de provisión, de toda clase de alimento
de su padre. Cuando hubo gastado en todo entonces, todo lo que tenía, todo su patrimonio, toda su bendición, todas sus posesiones, se levantó, dice la palabra, una hambruna severa en todo el país. Como está escrito, fíjate tú, en Ezequiel capítulo 5, verso 7, que dice, por tanto, así ha dicho Adonai, por haberos multiplicado más que las naciones que están alrededor de vosotros, ¿no habéis andado mis mandamientos, ni habéis guardado mis leyes? Ni aún según las leyes de las naciones que están alrededor de vosotros habéis andado. Así pues, ha dicho Adonai el Señor, he aquí yo estoy contra ti, sí, yo, y haré juicios en medio de ti ante los ojos de las naciones. Haré en ti lo que nunca hice, ni jamás haré cosa semejante a causa de todas tus abominaciones. Continúa el verso 14 diciendo, te convertiré en soledad, en oprobio entre las naciones que están alrededor de ti, a los ojos de todo transeúnte, y serás oprobio y escarnio, y escarmiento y espanto a las naciones que están alrededor de ti cuando yo haga en ti juicios con furor e indignación y en reprensiones de ira. Yo, Adonai, he hablado. Cuando arroje yo sobre ellos las perniciosas saetas de hambre, que serán para destrucción, las cuales enviaré para destruiros, entonces aumentaré el hambre sobre vosotros y quebrantaré entre vosotros el sustento del pan. Enviaré pues sobre vosotros hambre y bestias feroces que te destruirán. Y pestilencia y sangre pasarán por en medio de ti, y enviaré sobre ti espada. Yo, Adonai, he hablado. Entonces, mis amados hermanos, en esta parte del relato, el hijo menor se da cuenta que no es capaz de sustentarse ni de sobrevivir por sí mismo. Y se vio entonces a sí mismo totalmente desprovisto de toda clase de alimento, alimento físico, pero también alimento espiritual. Muy probablemente como lo estaba la audiencia de Yeshua, mientras nuestro amado Yeshua, ¿cierto?, hablaba y relataba la parábola, tenía frente a sí a publicanos, pecadores, escribas y fariseos. Pero aún en ese entonces, el hijo menor, fíjate tú, no regresó a la casa del padre de inmediato. Su primera reacción fue confiar su sobrevivencia en un extranjero. Sigue narrando el verso 15 diciendo así que el hijo menor fue a uno de los ciudadanos de ese país, quien lo mandó a sus campos para alimentar a los cerdos. Aunque el hijo menor se encontraba desprovisto de toda clase de bienes, comenzó a invertir sus esfuerzos, su jornada diaria se transformó en una vida de trabajo, en una vida de servidumbre, en una vida de lo más bajo que podía existir, porque su sudor, el sudor de su frente, fue no trabajar para sí mismo, sino que trabajar para extraños. Su vida comenzó lentamente a apagarse, sirviendo a animales inmundos. Qué bajo cayó el hijo menor. Dice el verso 16 que añoraba llenar su estómago con las vainas de algarrobas que los cerdos comían, pero nadie le daba ninguna. Imagínate, amado, el nivel de hambre que estaba pasando el hijo menor. Le hacía desear comer cualquier clase de alimento, no importaba el que fuera, incluso estaba dispuesto a comer alimento que los mismos cerdos tenían a su alcance, pero fíjate que ni aún el hijo menor podía comer ese alimento que satisfacía a los cerdos. Y si nosotros seguimos leyendo, dice que al fin el hijo menor volvió en sí y dijo, cualquier cantidad de los jornaleros de mi padre tiene comida para compartir y aquí estoy yo muriéndome de hambre. En esta parte, Yeshua está mostrando a los publicanos, pecadores, escribas y fariseos lo que dice Isaías 44. Isaías 44 dice, acuérdate de estas cosas en el verso 21. Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío eres. Tú, Israel, no me olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Cantad loores, oh cielos, porque Adonai lo hizo. Gritad con júbilo,
profundidades de la tierra, prorrumpid montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está, porque Adonai redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Entonces dijo el hijo menor, me voy a levantar y voy a regresar a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y lo que está citando acá nuestro amado Yeshua es lo que nosotros vemos en Deuteronomio capítulo 4, verso 27, dice, y Adonai os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones, a las cuales os llevará Adonai, y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Aquí hay una palabra en griego, mi amado hermano, que es la palabra anistemi, que se tradujo como levantar. El hijo menor dijo, me voy a levantar, pero esta palabra levantar tiene un significado más profundo porque significa también resucitar. Entonces tiene un contenido que nos está diciendo que el hijo menor realmente había muerto en sus delitos y pecados y se encontraba en total soledad. Esa era la situación del hijo menor y por eso es que dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, trátame como a uno de tus jornaleros. Eso era el discurso, ¿cierto? Que el hijo menor estaba preparando una vez que vuelva a la casa de su padre. Y esperaba entonces convencer con este discurso a su padre, pero seguía pensando y razonando conforme a sus propios deseos, fíjate tú, porque el hijo menor puso como elemento dentro de la negociación y en su discurso le iba a ofrecer a su padre un trato inferior, ¿cierto? Un trato inferior, ese trato que le da el padre a los jornaleros, a cambio de ser recibido de regreso en casa. Pero entonces, el hijo menor se levantó y se dispuso a regresar a su padre. Pero cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y fue movido a compasión. Corrió y echó sus brazos sobre él, besándole tiernamente. La palabra griega, mi amado, que quiero destacar aquí es la palabra splannisomai. Splannisomai, que se tradujo como compasión. Pero esta palabra también significa sentir que las entrañas anhelan. Imagínate el sentido profundo de esa compasión. Sentir que las entrañas anhelan. Entonces, esta palabra nos hace reflexionar y recordar que Jeremías 31, verso 19 dice, porque después que me aparté tuve arrepentimiento y después que conocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí porque llevé la afrenta de mi juventud. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Adonai. Qué grandioso cómo Yeshua le estaba mostrando toda la Torá en esta parábola a su audiencia. Y continúa la parábola diciendo, fíjense, su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y aquí entonces nos está mostrando el Salmo 51, versos 3 y 4, que dice, ¿cierto? El Salmo de David, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Pero su padre, mis amados hermanos, su padre le dijo a sus esclavos, pronto, traigan una túnica, la mejor, pónganla sobre él, pongan un anillo en su dedo y sandalias en sus pies. La palabra griega que quiero destacar aquí es la palabra stolé. Es la palabra griega stolé que se tradujo como túnica, pero que se refiere justamente a un vestido especial. Se refiere al talit, amados. El padre estaba poniendo sobre su hijo un talit de honra. Y esta palabra stolé se emplea también en otros pasajes de la Escritura, pero se emplea 5 veces en Apocalipsis como una indicación de la vestidura de los santos glorificados. Qué hermoso, amados, el significado profético de esta palabra. Nos está llevando directamente
al Apocalipsis. Y fíjate que en el caso de las sandalias también tienen un significado especial, porque para referirnos a las sandalias que el padre ordenó poner sobre los pies de su hijo, se usa la palabra griega jupodema, y son una señal de completa autoridad sobre la tierra. La persona que las utiliza entonces tiene autoridad. Y en este caso el hijo menor tiene autoridad nuevamente. El padre le está restaurando completa autoridad sobre la tierra. Y esta actitud del padre, este comportamiento, ¿cierto? Que parece muy misericordioso de Adonai, nos hace recordar lo que dice Salmos capítulo 113, versos 7 al 9, que dice: Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza de ser madre de hijos. Aleluya, qué hermosa palabra. Y por otra parte, también le está mostrando a su audiencia lo que dice allí Jeremías capítulo 31, versos 8 y 9, que dice: He aquí yo los hago volver de la tierra del norte, y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente, en gran compañía volverán acá. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a los arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Amén. Y dice el verso 23: traigan el becerro que ha sido engordado y mátenle. El padre va a hacer una fiesta. Comamos y celebremos, dice. Fíjate que la palabra griega que quiero destacar acá es eufraíno. ¿Sí? La palabra griega eufraíno que está acá en el verso 23 y que se tradujo como celebrar, pero hace referencia clara a Efraín, como queriendo señalar que el hijo menor que ha regresado es Efraín, lo cual es motivo de celebración, de un gozo inmenso para Adonai. Es lo que nos está diciendo también Jeremías capítulo 31, verso 10, dice: Oíd palabra de Adonai, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid: el que esparció a Israel lo reunirá y guardará, como el pastor a su rebaño, porque Adonai redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él. Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Adonai, al pan, al vino, al aceite y al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego, nunca más tendrán dolor. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente. Cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor. Mis amados hermanos, es glorioso cómo el Padre en esta parábola está recibiendo al más especial de sus huéspedes. Está recibiendo al hijo menor que ha regresado a casa. Qué hermoso. Y fíjense esta declaración del verso 24: porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha revivido de nuevo. Estaba perdido, pero ahora ha sido encontrado. Y comenzaron una gran celebración. Casa de Israel, tú, amado hermano, amada hermana de Israel, casa integral. Sin duda estamos viviendo ciertos tiempos especiales. Hemos retornado, pero estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ahora el Padre nos ha restaurado. Ahora estamos de regreso en la casa del Padre, tú y yo. Por eso es tiempo de celebrar en las santas convocatorias. Amén. Qué hermoso cómo Adonai nos está mostrando un gran motivo de celebración para el Padre. ¿Sí? El Padre se está deleitando, está gozoso por el regreso del hijo menor. Pero fíjate que también esta parábola continúa diciendo que el hijo mayor estaba también en el campo. Este hijo menor vino y se acercó a la casa y oyó la música, la danza, la celebración. Y fíjate que aquí la palabra para
la palabra griega, ¿cierto? Para describir al hijo mayor es la palabra presbúteros, que se tradujo como hijo mayor, pero que también se refiere al miembro del Sanedrín, al anciano, ¿cierto? El presbútero. Y llama la atención sobre todo porque la audiencia de Yeshua estaba también los fariseos, los publicanos, los escribas. De modo que llamó a uno de los sirvientes, el hijo mayor llamó a uno de los sirvientes, ¿cierto? Y le dijo, ¿qué está pasando? Y el sirviente dijo, tu hermano ha regresado y tu padre ha mandado a matar el becerro engordado, porque ya lo tiene de regreso sano y salvo. Y la palabra griega que aquí aparece, con un significado especial, es la palabra apolámbano, que se tradujo como salvo, pero se refiere a que el hijo menor fue recibido como es debido, con la autoridad que es debida. Es decir, no solamente el padre lo vistió, sino que el padre permitió que el hijo tuviera ese reconocimiento de autoridad y de dignidad por todos en la casa. Todos en la casa lo reconocieron como digno de autoridad. Y para eso es que el relato nos utiliza esta palabra griega apolambano, ¿cierto? Apolambano. Y claramente, mis amados hermanos, es lo que Adonai hace con Efraín, con la casa de Israel que está retornando a la casa del Padre. Es una recepción con plenos privilegios y con plena autoridad. Dice la palabra que, sin embargo, el hijo menor, el hijo menor se enojó y no quería entrar a la casa. Por lo tanto, su padre salió y le suplicó. Y este pasaje, este breve verso, nos recuerda lo que dice Génesis de Caín, ¿te acuerdas? Génesis, Bereshit, capítulo 4, verso 5 dice, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Adonai dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Entonces, mis amados hermanos, continúa el relato diciendo, mira, respondió el hijo mayor, yo he trabajado para ti por todos estos años y jamás he desobedecido tus órdenes, pero nunca me has dado un cabrito para celebrar con mis amigos. La palabra griega aquí es una palabra clave que es entolé, que se tradujo como órdenes, ¿cierto? Diciéndole el hijo menor, perdón, el hijo mayor al padre le dice, yo he obedecido siempre tus órdenes. Pero esta palabra, mis amados hermanos, se refiere a los mandamientos. El hijo mayor le dijo al padre, he cumplido todos tus mandamientos, ¿cierto? Y he sido obediente, pero jamás he recibido un reconocimiento de tu parte, una exaltación. No he recibido una dignidad ni un reconocimiento en público como lo hizo con el hijo menor. Y llama la atención, sobre todo, en relación con la audiencia, porque probablemente escribas, fariseos, publicanos tampoco habían sido dignos, ¿cierto?, en ese entonces, para el Padre. Y ahora dice, este hijo tuyo, continúa el relato, este hijo tuyo, quien despilfarró tu propiedad con prostitutas, y por él matas al becerro engordado. Y lo que nos está mostrando es que el hijo mayor reconoce la indignidad del hijo menor. Aunque el padre lo había restaurado, el hijo mayor está todavía viendo como indigno al hijo menor. El hijo mayor todavía está diciendo que el hijo menor es un hijo que no merece todos los privilegios y toda la autoridad que le está reconociendo el padre. Y esto también nos recuerda, mis amados hermanos, que Esaú aborreció a Jacob, o que los hermanos, ¿cierto?, también aborrecieron a José, porque su padre lo amaba más que a todos sus hermanos. Y entonces el padre dijo, hijo, tú estás siempre conmigo, todo lo que yo tengo es tuyo. Claramente el padre se refiere y le está diciendo al hijo mayor, tú tienes el servicio del templo, tú tienes la alabanza, tú tienes la Torá, tú tienes los profetas, tú tienes los demás escritos y tienes el Brit Hadacha. Pero también le está diciendo, tú tienes las promesas, tú tienes todas las bendiciones que yo prometí a Abraham
y aún así no te das cuenta el lugar de autoridad que tú tienes y que te lo he dado y te lo he reconocido por siempre. Pero el padre se sigue refiriendo al hijo menor y dice, teníamos que celebrar y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha regresado a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Acá nuevamente el griego utiliza la palabra Eufraíno, que ya sabemos se refiere a Efraín, que ha regresado a casa. Y esta porción nos hace recordar lo que dice Zacarías, capítulo 10, versos 7 y 8, que dice, y será Efraín como valiente, y se alegrará su corazón como a causa del vino. Sus hijos también verán y se alegrarán. Su corazón se gozará en Adonai. Yo los llamaré con un silbido y los reuniré porque los he redimido y serán multiplicados tanto como fueron antes. Llama la atención, mi amado hermano, que esta parábola no tiene un final concreto específico al cual estamos nosotros acostumbrados. Quedó como un relato sin un final aparentemente. Pero si nosotros nos preguntamos qué pasó acá, debemos ver claramente con una mirada mucho más general de la escritura y debemos, ¿cierto?, observar el resto de la Torá. ¿Por qué? Porque si vemos el resto de la Torá podremos ver cómo hoy se está cumpliendo esa promesa que Adonai tenía para su pueblo, ¿cierto? Su pueblo escogido, la casa de Israel, está retornando. Recordemos que allí en Hechos, capítulo 1, versos 6 y 7, dice que cuando entonces estaban los que se habían reunido y le preguntaron diciendo, Adón, ¿restaurarás, restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo Yeshua, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola voluntad. Y esa voluntad y esa potestad, mis amados hermanos, es ahora. Es contigo y es conmigo. Gloria a Adonai en las alturas, porque su palabra se está cumpliendo. Tú eres Efraín, eres la casa de Israel y tienes plena autoridad y todos los privilegios. Por favor, no seas como el hijo menor, no malgastes la herencia que Adonai te ha dado y que te pertenece por ser llamado hijo. Vamos a orar, acompáñame. Amado Señor, amado Adonai, te amamos, bendecimos tu santo nombre y tenemos un corazón lleno de gratitud, un corazón lleno de alabanza hacia ti, Adonai, porque reconocemos que somos llamados hijos por los méritos de nuestro amado Adón, de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, y ahora podemos festejar contigo estas santas convocaciones, podemos vivir en gozo, en alegría, porque somos parte de tu pueblo, así como es la casa de Judá. Y oramos por ellos también, para que el hermano mayor pueda vivir y habitar gozoso y feliz en la tierra, porque tú, Padre amado, nos tienes una herencia eterna, inmarcesible, como dice tu palabra, y que tu palabra, ¿cierto? Sabemos se va a cumplir a cabalidad. Gracias, Padre, porque nos dejaste esta hermosa promesa, esta hermosa parábola que nos enseña cómo el día de hoy podemos venir confiados y presentarnos ante ti con total dignidad por los méritos de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Amén. Muchas gracias, hermanos, por acompañarme en esta jornada. Te envío un abrazo, muchas bendiciones. Shalom, shalom.